Hola, hola a todos, feliz noche. Aquí estamos otra vez en vivo. Vamos a ver si de esta manera podemos hacer el live sin que exista ese eco. Vamos a darte acceso, Oliver. Hola, hola a Hola, todos. hola a todos. Noé, A ver, Carol, probando. la Carol, doctora la Marilyn doctora no se Marilyn no se fue, fue, tu amiga tu amiga ginecóloga. ginecóloga. Hola, Hola, doctora, doctora, bienvenida. bienvenida. Bueno, todavía Bueno, tenemos un todavía eco tenemos un ahí. eco ahí. Traté de Traté ponerme los de ponerme audífonos, los a ver, audífonos no a sé ver, si no es sé si es tuyo. tuyo. Déjame ver, Diana. Estamos en vivo. Sí, esto es Sí, en esto, vivo, esto es en vivo, totalmente, tratando de totalmente, tratando solucionar de así mismo. solucionar a sí mismo. Probablemente con los Probablemente con audífonos los podamos audífonos evitar podamos evitar este, Sí. este inconveniente. Este inconveniente. Me disculpan, aquí voy a hacer un pequeño movimiento de teléfono. Ajá, cuéntame. Ahora sí, definitivamente era el sonido, El problema era excelente. yo. Así es, Listo. así es. Bueno, Oliver, bienvenido. Yo súper contenta de esta participación, de que hayas aceptado la invitación. Realmente decidí tomar este tema, fue por petición de nuestra comunidad de médicos. Me decían que uno de los temas que más se les complicaba al momento de hacer su gestión digital era el contenido. Cometía muchos errores en el contenido, sobre todo en la parte médica, se suele manejar mucho tecnicismo, una redacción muy técnica. Entonces dije, bueno, en lugar de hacer un post, ya pasamos los 1000 seguidores, yo quiero hacerles como un obsequio a nuestra comunidad de poder invitar a un especialista para abordar este tema de manera más detallada, porque tiene muchas aristas. Entonces pensé en ti, excelente especialista, toda nuestra comunidad, porque además te enfocas en el tema de contenido. Sí, bueno, gracias a Dios, mi enfoque de 10 años en marketing ha sido especialmente eso, contenido y especialmente redacción de contenido. Tengo ya 7 años enseñando redacción en diversos diplomados de marketing digital en Venezuela y también de forma independiente a través de mis talleres. Y es importantísimo porque en un mundo en el que vivimos en un contexto cada vez más visual, se abandona un poco la parte escrita, que realmente es la que termina convenciendo. Yo siempre he dicho que el video y la imagen sin la palabra no valen nada. Entonces es muy importante cuidar el mensaje que brindamos desde las marcas, desde los negocios y desde las marcas personales a través de las palabras. Uh-huh. ¿Y por qué? Vamos a como a desarrollar un poquito más esta parte, porque entiendo que es importante comenzar por allí, Oliver. ¿Por qué es vital entender que tenemos que aprender a redactar si queremos desarrollar una marca personal efectiva en redes sociales? ¿Por qué esto? ¿Por qué es tan vital? Mira, Diana, yo creo esencialmente en que eh, todo lo hacemos a través de la palabra. De hecho, yo hace poco en mi newsletter le comenté a mis suscriptores que podemos escapar de cualquier montón de cosas para hacer. De repente no quiero grabar reels porque no me siento cómodo, no quiero hacer carruseles porque me quita tiempo, no quiero hacer tal cosa por X razón, pero hay una cosa de la que nunca vamos a poder escapar y es escribir. Porque vamos a escribir todos los días los textos de nuestro contenido, el texto de nuestra web si tenemos un sitio web, los mensajes privados de atención directa a través de Instagram o a través de WhatsApp. O sea, tenemos que escribir todos los días, primero, para atraer, para retener y para convencer a la gente en múltiples formas, dependiendo del modelo de negocio que tengamos. Pero es súper importante porque, a fin de cuentas, la palabra es, o sea, por aquí dicen que una imagen vale 1000 palabras, pero yo creo que, a fin de cuentas, si una imagen vale 1000 palabras, las palabras son sumamente importantes, porque cuando tú concatenas las palabras en un mensaje, tienen un sentido para quien lo lee, tienen un sentido para quien lo escucha, si es un mensaje hablado. Entonces, para mí es sumamente importante el mensaje escrito, porque a fin de cuentas es una de los medios a través de los cuales podemos conducir nuestro mensaje. Y no solamente, justamente esta semana que tenemos en boga toda las declaraciones del CEO de Instagram acerca de hacia dónde va a ir la plataforma, obviamente enfocada hacia el video. Sin embargo, detrás del video siempre hay un texto, un caption debajo de un video, un texto sobre el video explicando algo y es sumamente importante porque es complemento del mensaje.
Claro, y que además el contenido es lo que nos va a orientar para atraer a nuestro público. En segundo lugar, el Ujú. contenido es lo que nos va a ayudar a comunicar nuestra propuesta de valor. Y en Entonces, el caso de los médicos, a crear autoridad, que es sumamente importante. y a transmitir confianza a través de Ujú. eso. Totalmente. O Es sea, así. sin el contenido no es una pata de la mesa. Sin el contenido, y pieza fundamental, sin el contenido no podemos desarrollar la gestión. Como tú Exacto, dices, porque un el contenido video, es exactamente el idioma de nuestra marca personal. O sea, sin contenido exacto. no se dice absolutamente nada. Exacto. Claro, también hay que entender, Oliver, que podemos pensar que el contenido es como el primer paso para hacer una gestión digital efectiva. Decimos, yo soy muy creativo, soy muy bueno redactando y entonces me lanzo a hacer una gestión digital y empiezo a escribir, pero sin ningún tipo de criterio. Tenemos que entender que tiene su paso. Es Sí. importante, primero, todo el proceso de definir la propuesta de valor, definir los objetivos, definir nuestro propósito, nuestro mensaje, nuestros no y nuestros sí. Y una Ujú. vez que tengamos establecidas que son nuestras bases, nuestro último punto a trabajar es el contenido, porque es el que nos va a atraer a todo ese terreno que está abonado. No es al revés. Porque, ¿qué Sí. sucede cuando tenemos un contenido muy bueno, pero entonces no tenemos nuestra base establecida? Es totalmente, o sea, Tenemos es totalmente de seguidores, acuerdo. Sí, tenemos totalmente de seguidores. acuerdo porque mira, yo siempre hago la analogía, Diana, a que esto es como cuando tú construyes una casa. Tú no puedes empezar a construir la casa por los cuadros de la sala. O sea, tienes que hacer las bases de la casa para que la casa se mantenga estable. Haces todos los cimientos, toda la estructura, construyes las paredes, construyes los espacios y de último es la decoración. Lo que la Exacto, gente ve, las cortinas, los cuadros, el sofá, en los espejos, todo lo que va dentro de la casa. Y obviamente, sin las bases y sin todo lo demás, la casa se vuelve inhabitable. Entonces es exacto. importante, como tú dices, tener las bases y las bases parten incluso, primero esencialmente desde qué quiero lograr, cuál es el objetivo que yo quiero con la comunicación de mi marca personal, en este caso como médico o como profesional de la salud. Y a partir de allí construir todo lo demás. O sea, qué quiero lograr, qué mensaje voy a comunicar, qué quiero transmitir, a quién le voy a llegar. Y ahí es donde yo construyo las bases de todo lo demás. Después, entonces, es que definimos ya nuestros criterios de comunicación a partir de tener Ujú. todo eso. Pero hay que Sí, estar claro también, Oliver, que no toda comunicación va a atraer a un seguidor que se va a convertir en clientes. Entonces, aquí la sí. pregunta clave: ¿cómo podemos hacer una redacción que sea persuasiva para poder atraer un seguidor fiel? Porque lo que nos interesa es que se convierta en paciente para que creemos una comunidad. Comunidad no son seguidores. O sea, no es que Ujú. lo que tengamos seguidores, son nuestros clientes fieles, Sí. nuestro público que podemos llegar a convertir y que está comprometido con nuestra propuesta de valor. Entonces, ¿cómo podemos llegar a crear esa redacción que sea verdaderamente persuasiva y Mira, óptima? esta parte es complicada porque hay que poner sobre la mesa dos escenarios. Número uno, el tipo de persona que quiero que llegue a mí, en este caso, seguidor slash paciente. Y número Uh dos, -huh. el tipo de persona que no quiero que llegue a mí, porque el lenguaje es Ok, un filtro, el claro. contenido es un filtro. Y obviamente para yo poder persuadir, primero para atraer a la gente a la que yo quiero atraer, utilizo el lenguaje. Para retenerla, utilizo el lenguaje. Y el lenguaje también sirve para descartarla. ¿Y por qué yo necesito? Y esto puede sonar un poquito peligroso si se malinterpreta. ¿Por qué tenemos que filtrar gente y descartar gente? Porque a fin de cuentas, como tú misma lo dijiste ahorita, no todos los que van a seguirnos en nuestra cuenta van a ser nuestros clientes y tenemos que aprender a lidiar con eso. Es muy posible que supongamos que de 1.000 seguidores que tengamos, quizá 20, máximo 50, por ponerte una cantidad
eh, bonita se conviertan en nuestros clientes o pacientes. Y hay que vivir con eso, hay que lidiar con eso, porque el gran problema del contexto actual es creer que 1000 seguidores van a ser 1000 oportunidades de tener clientes, y es mentira, porque hay gente, porque en nuestra comunidad va a haber, primero, va a haber todo tipo de personas. Gente que puede presentar, en este caso, una dolencia de salud o un mal de salud, o ser familiar de alguien que tenga una dolencia de salud y quiera aprender más sobre las dolencias, dependiendo del tipo de médico al que se dirija. También en el caso de los médicos, y bueno, creo que en la mayoría de los rubros siempre van a estar nuestros colegas, otros médicos en este caso, que sean de la misma especialidad o especialidades paralelas o alternativas en las que se confía, y eso también hay que aceptarlo. Y de allí parte uno de los principales problemas del contenido para el sector salud, que justamente el médico se enfrasca en crear contenido altamente técnico, con un vocabulario que puede sonar a veces exageradamente complicado para un posible paciente, y entonces allí entra en juego un poquito, y con mucho respeto voy a decir esta palabra, el ego de cada doctor, Ujú. porque para tratar de demostrar conocimiento y autoridad se abusa de tecnicismo, y lamentablemente, aunque no lo crean, es mucho más factible que se vea inteligente una persona que utiliza palabras sencillas para comunicarse que utilizando tecnicismo. Entonces, ¿qué pasa? El tecnicismo está muy bien para el colega, pero no está bien para el paciente. Si Claro. nosotros queremos pacientes, obviamente el lenguaje tiene que ser muy natural, por supuesto. Estamos en el sector salud y tenemos que explicar las cosas con sus nombres, cómo se llaman las dolencias, cuáles son las características, pero hay que evitar en la medida de lo posible el abuso de los tecnicismos. Eso es importantísimo. Exacto. Ujú, ujú. ¿Y hay algunas claves que tú puedas darnos para generar esa redacción más persuasiva? Algunas fórmulas, por ejemplo, que yo he visto que en tu cuenta tú has subido, que nos pueda funcionar para hacer realmente más persuasiva la redacción. Mira, antes de hablar de las fórmulas hay que tener algo muy claro. Número uno, recordar que la redacción persuasiva comienza primero por un lenguaje simple. Simple, sencillo de entender. Que una persona con un bajo nivel cultural pueda entenderlo, eso es importante. Eh, palabras, eh, palabras largas, hay que evitarlas en la medida de lo posible. Obviamente hay dolencias, hay cosas de la medicina que tienen nombres un poco largos y hay que utilizarlos, pero palabras, adverbios, todos los adverbios que terminan en ente son palabras que podemos descartar desde ya, porque son ambiguas al momento de escribirlas. También en el caso de las redes sociales hay que entender algo muy importante, sobre todo en redes como Instagram, que le escribimos para móvil, debemos ajustar el tamaño de nuestros párrafos a una estrechez relativa. Entonces, ¿qué pasa? Hay que evitar en la medida de lo posible que los párrafos de los textos de los posts no tengan sino de 3 a 4 líneas máximo. Yo creo que más de eso es demasiado para un lector promedio en Internet. Eh, ¿Y cuántos párrafos aproximados? Mira, recuerda que Instagram permite hasta 2200 caracteres por post, Ok. pero y de hecho hay estudios de diversas consultoras de social media, que un post que ya tiene entre las 800 y 1600 palabras es más que suficiente. O sea, Ok. en este caso no por cantidad de párrafos, sino por cantidad de palabras. O, perdón, por cantidad de caracteres. Perdón, entre 800 y 1600 caracteres, que ya es bastante amplio para explicar todo lo que hay que explicar. De todas maneras, se puede jugar muchísimo con la longitud de los textos. Se pueden tener posts con 2 párrafos o posts con 10 párrafos, es Y indiferente. redactarlos también de una manera visual para darle como un descanso a tanta palabra, o sea, de repente incorporar ciertos emoticones que te permitan o sea, crear o alinearte con tu propuesta, porque también hay emoticones, por Sí, ejemplo, si tú te muestras mucho más serio, más formal, hay emoticones que te pueden infantilizar, o sea, eso hay es que cierto. ser comedido, pero se podría utilizar para jugar un poco con la parte visual también en la redacción, ¿cierto? Sí se puede, pero hay que tener algunos cuidaditos con esto, sobre todo no reemplazar palabras con emoticones.
que es un Importante. gran problema de muchas cuentas. O sea, por ejemplo, Sí. reemplazar la palabra sol con un emoji de sol, un emoticón de sol, no es bueno, porque los emojis o emoticones atravesados en el texto, el cerebro los interpreta como pausas de lectura y Ok. puede interferir en la comprensión lectora al momento de leer. Entonces, yo siempre recomiendo a mis estudiantes que si van a utilizar emojis en los textos, siempre sean o al inicio del párrafo o al final del párrafo, nunca en el medio, porque puede entorpecer la lectura. Ok. Eso, pero sí vale la pena incorporarlos. De hecho, se puede incluso tener una lista de emojis propios que sean característicos de la forma de redactar de la marca para que la gente los identifique automáticamente con la forma de escribir de la persona. Ok. Eso vale muchísimo la pena. Obviamente se puede evaluar con más calma dependiendo del tipo de mensaje que quieras transmitir. Por ejemplo, si tu marca es del sector de la naturaleza o una empresa de tipo sostenible, por lo general se utilizan mucho los emojis verdes de plantas, de hojitas, que son característicos de este sector, ¿no? Entonces Ujú. creo que sí vale la pena esto. Y con respecto a las fórmulas, algo muy importante, las fórmulas son modelos a seguir, pero no para calcar. Yo siempre he pensado que las fórmulas, por ejemplo, la más famosa de todas en Pero la vamos a redacción ponerlo en persuasiva, contexto a nuestra comunidad, porque tú y yo ajá, manejamos el término fórmulas en cuestión de sí, redacción, pero nuestra comunidad no entiende a qué se refiere vale, fórmulas con redacción. vale, chévere. Lo que pasa es que en copywriting o redacción persuasiva, desde hace mucho tiempo, se utilizan patrones de redacción que siguen ciertas características y que en la industria publicitaria han funcionado durante muchas décadas. Entonces se han convertido estos patrones que se han estudiado muchísimo en el mundo de la publicidad, que se han estudiado y que se han recomendado, se han considerado como fórmulas, como recetas, como esas recetas de la abuela que pasan de generación en generación, ¿no? Ujú. Que por ejemplo, la abuela hacía el pastel, la torta de una forma y tú tienes la receta a la mano y calcas la receta de la abuela para hacerla exactamente igual, pero nunca queda igual, porque eso Exacto. siempre es así. Entonces, en redacción persuasiva hay muchísimas fórmulas. La más famosa de todas es AIDA, que AIDA son las siglas de atracción o atención, dependiendo de la forma en que se traduzca, interés, deseo y acción. Entonces, esto se utiliza para que cada parte del texto representa un escenario de lo que queremos hacer. Obviamente, en el primer párrafo lo que necesitamos es llamar la atención de la gente porque tenemos muy pocos segundos para captar su atención. De hecho, se dice que tenemos menos de 7 segundos para captar la atención de alguien en Internet. Yo puedo jurar que es hasta mucho menos, que son hasta 3 o 4 segundos. Entonces, sobre todo las dos primeras líneas del texto, hay que buscar la forma de atraer, de llamar la atención de la gente. Se puede hacer a través de preguntas, se puede hacer a través de pensamientos, digamos, que sean como en inglés se diría statement, Ujú. algo como una base de que esto es así porque sí. O puede Ujú. ser incluso utilizar cifras porque el cerebro humano eh, le llama la atención las cifras. Es bien interesante que el ojo siempre se desvía donde hay números. Entonces, utilizar números o hacer preguntas o hacer declaraciones de valor fuertes pueden captar rápidamente la atención de la gente. Cosas como, por ejemplo, eh, cómo mejorar tu flexibilidad en 5 pasos. Entonces allí Ujú. haces una pregunta y además utilizas una cifra. Es una manera bien simpática de llamar la atención del lector. Obviamente tú complementas esto a través del interés, que es la segunda parte de la fórmula AIDA. Tú ahí vas desarrollando el tema. En el caso de, por ejemplo, si vas a hablar sobre mejorar la flexibilidad, tú obviamente le explicas, puedes llamar la atención allí o captar el interés, mejor dicho, eh, buscando lo que nosotros llamamos en marketing puntos de dolor. O sea, por ejemplo, una persona que tiene problemas con la flexibilidad, ¿qué molestias tiene? Cuando se estira siente dolor, puede sentir calambre. Entonces, por ejemplo, podríamos utilizar esto como una forma de llamar el interés de la gente. O sea, por ejemplo, Ujú. sientes calambres cada vez que haces un ejercicio no tan invasivo, por ejemplo. Entonces allí vas como que llegando al lugar del cerebro donde la persona dice, sí, así me siento. Y obviamente Exacto. eso despierta el interés. Obviamente tú vas alimentando eso. Si tú quieres dar recomendaciones, obviamente cuando tú complementas el contenido,
le activas el deseo por saber más. Y si esto, por ejemplo, después de haberle dado el contenido, en este caso, lo puedes motivar dependiendo de lo que tú quieras, y esto es muy importante, al momento de hacer cada contenido debe tener un único objetivo principal. Entonces, por Ok, ejemplo, si es un post educativo, por ejemplo, tú puedes tener como objetivo aumentar la interacción. Por ejemplo, quiero que este post genere likes, o quiero que este post genere comentarios, o quiero que este post genere guardados. Entonces, obviamente, basándonos en lo que queremos como objetivo, es que desarrollamos el último punto de AIDA, que es la acción, que es donde le decimos a la persona qué es lo que queremos que haga después de que lea el contenido. Si ujú, nuestro objetivo de este post en particular, por ejemplo, es que lo guarde, porque queremos activar los guardados, tú le debes decir al final del post, guarda este post si te ha parecido útil, por ejemplo. O, por ejemplo, ujú, guarda este post para cuando lo necesites. O sea, decirle directamente a las personas, haz esto. Si exacto. en cambio el post no es educativo y lo que quieres es atraer la posibilidad de que te contacten para una cita médica, obviamente tú decides, ok, ¿cómo quiero que lo hagan? Quiero que me escriban al enlace de WhatsApp que está en mi bio, o quiero que me dejen su comentario para yo contactarle, o quiero que me vaya a mensaje privado Pero para yo escribirle luego. hay que orientar al lector y no dejarlo a su posición, al Siempre, entendimiento. O sea, hay siempre hay que que indicarle decirle. la acción a ese cerebro. Fíjate, acabas de decir algo muy importante, no dejarlo a libre entendimiento. O sea, debemos decirle a la gente tácitamente qué queremos que haga después de leer. Quiero que hagas esto. Quiero que me escribas por WhatsApp. Quiero que hagas clic en el enlace de mi video. Quiero que me escribas por mensaje privado. Quiero que le des like. Quiero que le comentes. Quiero que guardes. Quiero que compartas. Tienes que decirle a la persona exactamente lo que quieres que haga, porque obviamente así es que puedes medir el comportamiento de la gente, y obviamente si tú no le dices a la gente que te escriba, obviamente no te va a contestar. Claro. Ujú. Y como Sí. entonces recapitulando en esta fórmula, Ujú. vamos a decir que los pasos serían, en el primer párrafo, despertar el interés. Recuerden que tenemos No, pocos primero la segundos. atención, La primero atención, la ok, atención, sí, exactamente. Tenemos la atención, son pocos segundos para despertar esa atención. Luego vamos con el interés, luego vamos con el deseo y por último el llamado a la acción, que no puede sí. quedarse. No se puede cerrar ese post con, bueno, ya le estoy dando un contenido de valor y que se enteren ellos de esto. No, cómo voy a dirigir a mi público con lo que yo quiero que hagan? A algunas personas les incomoda cuando uno les dice constantemente que hagan algo, Claro, pero hay que decirle, el cerebro, mira, al ser humano le gusta seguir instrucciones y sí. necesita seguir instrucciones en cualquier nivel jerárquico de la sociedad. Entonces Ujú. hay que decirle a las personas qué queremos que hagan después de que lean. O sea, Exacto. ¿quieres que guardes? Guarda. ¿Quieres que le dé like? Dale like. ¿Quieres que Ujú. te comente? Comenta. O sea, hay que decirle a la gente, y de hecho, todas las fórmulas de redacción persuasiva y de copywriting en general, todas tienen a la acción como un punto sumamente importante, porque es el que nos va a permitir medir el comportamiento de la gente y motivar a la gente a hacer lo que nosotros necesitamos que haga. Exacto, exacto. Mira, complementando todo lo que comentas, Oliver, porque me interesa que nuestra comunidad esté clara en cuáles pueden ser esas claves persuasivas enfocadas en el área de salud. Por ejemplo, yo me he encontrado con que uno de los errores más comunes está en que el médico suele escribir mucho en el qué. O sea, ¿qué es tal cosa? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es esto? Pero ese contenido no suele ser tan efectivo porque no conectamos tanto con entender qué es una patología. No somos una revista científica ni queremos educarnos en medicina para poder sanarnos. O sea, queremos es que nos muestren Sí. resultados. Y probablemente una redacción más persuasiva va enfocada en los cómo y en cómo nuestro día a día puede verse afectado con esa patología que estamos presentando y cómo, fíjate con los cómo, y Ujú. cómo como médico podemos orientar en los pasos a pasos para mejorar. Entonces yo creo que eso es un punto muy clave, entender que tenemos que enfocar nuestra comunicación en los cómo y en los Sí. resultados en lugar del qué. Sí, mira, los cómo son muy importantes desde dos puntos de vista.
primero atendemos el cómo desde el punto de vista del paciente. Ujú. ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando se siente mal en este contexto digital? Se va a Google y le pregunta a Google Sí. por qué se siente así. Por ejemplo, Ujú. me duele tal cosa. ¿Qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Entonces allí, claro, ahí vienen los autodiagnósticos que son súper nocivos para los seres humanos. Lo dice un hipocondríaco de carrera como yo, que es súper nocivo hacerse autodiagnósticos en Google, pero es lo que hace la gente. La gente va a Ujú. Google y le pregunta a Google, me duele aquí, ¿qué tengo? Entonces Sí. aparece, tengo cáncer. Y la gente se Ujú. vuelve loca, se vuelve frenética. Entonces, la gente siempre parte del cómo se siente. Entonces, Exacto. la forma de crear contenidos en el sector salud siempre tiene que ser desde el cómo se siente el paciente. Ujú. Sientes X cosa, tienes tal molestia. Vámonos al caso de los infomerciales. Todos los infomerciales que hablan de aparatos que mejoran la vida del ser humano, de alguna forma, abdominales, este aparato que no sé cómo se llama, que se utiliza para mejorar la circulación de los pies, que lo venden muchísimo por televisión, y siempre hablan justamente del cómo se siente la persona de reducida por las molestias que tiene en los pies, que no Ujú. puede caminar, no puede cargar peso. Entonces, es, incluso, aunque ustedes no lo crean, ver infomerciales ayuda muchísimo a entender cómo funciona la persuasión en la publicidad. Porque cuando Ujú. analizamos los infomerciales de televisión, nos damos cuenta de que ellos siempre parten desde una fórmula y siempre atacan los cómo me siento antes de y el cómo me siento después de, que en este Ujú. caso vendrían siendo los O también, testimonios. ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo mi ¿Cómo te puedo consulta o ayudar yo cómo con mi lo que yo ofrezco? servicio, exacto, puede ayudarte? Exactamente. Ujú. Ujú, es así. Eso Excelente, por un lado, excelente. el cómo desde el punto de vista del paciente. Y ahora el cómo desde el punto de vista del médico. ¿Qué pasa? Y esto no solamente pasa en el sector salud, pasa en casi todos los sectores, incluyendo en el marketing. Muchos profesionales se niegan a compartir el cómo hacen las cosas por miedo a que los copien, Claro. sin Ujú. entender que el cómo es el factor diferencial que va a hacer que una persona te escoja a ti y no a otro. Porque Ujú. entonces si ve a cuatro personas que hacen exactamente el mismo trabajo, a cuatro doctores, a cuatro profesionales que ofrecen el mismo servicio, y los cuatro se comunican desde el qué hacen, ¿a cuál van a escoger? De repente el que tenga un mejor horario, o el que tenga un precio más asequible para consulta, o el que esté más cerca de la casa, o el que me ofrezca más comodidades para atención. Pero si uno de estos cuatro médicos, en vez de hablar desde el qué, habla desde el cómo trabajo, cómo son mis consultas, ¿qué hago cuando llega un paciente a consulta? ¿Cuál es el procedimiento? Y explico el cómo para que el paciente primero pierda el miedo y segundo adquiera confianza. Obviamente, ya ese médico está en ventaja. Está en Exacto. ventaja porque le está hablando, y esto es algo muy importante. Las marcas personales deben preocuparse por hablarle al público al que le llegan, no a los colegas, porque los Ujú. colegas no le van a comprar, salvo Claro. ciertas excepciones, ¿no? Ujú. Pero en el caso del sector salud, eh, los médicos se enfocan mucho en, no, bueno, que tal colega me va a ver, no importa. Usted háblele a su paciente, usted tiene que enamorar a su paciente, Desde lo que desde lo sabes, que sabe, con tu desde lo que estilo estudió, propio. desde lo que aprendió, desde el estilo propio, y esto es algo muy importante, el estilo propio. Y muchos médicos se pueden ver atrapados en una telaraña o entre dos paredes de que no puedo hablar así porque no me voy a ver profesional. No se preocupe por eso. O sea, si usted tiene un método y sus pacientes están conformes con la forma en que usted ejerce la medicina y se sienten cómodos con usted, comunique eso a través de las redes sociales. No tiene por qué ser cuadrado a través de las redes sociales para ser un médico. Lo importante es que seas tú, porque conectamos con una persona. O sea, detrás de esa bata está una persona. Y yo quiero sentirme atendido por una persona que se parezca a mí, que sea Sí. humana, que se vea que es humana, que es cercana. Fíjate, Diana, que casualmente ayer en la mañana estaba leyendo en Twitter a unas chicas que yo sigo que se estaban quejando de lo complicado que es en Venezuela conseguir a una ginecóloga que trate bien a sus pacientes. Y de hecho, el 90% de las mujeres que leí decían que preferían estar con un médico hombre ginecólogo
porque las mujeres, las ginecólogas venezolanas tenían mucha falta de tacto para atender a las pacientes. Ujú, ujú. Entonces, ese tipo de cosas que se percibe de ciertos profesionales, es importante atenderlos. Entonces, a partir de allí, entender cuáles son las quejas comunes entre los pacientes a través de las redes sociales y justamente partiendo de ese punto de dolor, si tú, por ejemplo, si tú eres ginecóloga y lees que la mayoría de las pacientes se quejan del trato de las mujeres ginecólogas hacia otras pacientes, a partir de allí tú puedes crear tu propuesta de valor como doctor y Exacto. decir, ok, yo quiero ser una ginecóloga distinta. O sea, estoy Ujú, trayendo este caso a colación porque está fresquito en mi memoria, ¿no? Pero ujú. aplica para cualquier área de la salud. La forma en que ciertos médicos tratan a sus pacientes, y ojo, esto es muy, muy individual, pero es importante que el médico entienda qué se dice del rubro donde se desenvuelve, qué se dice de la medicina, para justamente saber, y esto se llama en marketing, se llama benchmarking, que es hacer Ujú, análisis de la competencia. ujú. Saber qué se dice de otros médicos para decir, ok, yo puedo evitar esto, yo puedo cambiar esto en mi forma de Y trabajar manejar y ser una comunicación que oriente a exacto. generar vamos a decir, Esa esa confianza y ese confianza. interés de que, ok, soy un médico distinto y quiero que los pacientes o quiero que mis posibles pacientes lo perciban, Pero porque eso es todo muy eso se importante. percibe, ¿eh? O sea, Ujú, hasta que estemos fingiendo, sí, en uno o dos posts podrá pasar, pero ya después eso no es sostenible. Crear una sí. personalidad fingida en redes sociales no es sostenible. Entonces, Casualmente que ayer publiqué un post en mi cuenta de Instagram que dice publiqué algo así como que haz que tu marca se oiga y se lea igual de bien que como se ve, porque eso exacto. es un gran problema. Ujú. Muchas marcas personales se esmeran que sí, en la foto producida, en el feed bonito, en que todo quede arregladito y visualmente estético, que si el color de este no puede ser este porque este ya salió ayer, pero no se preocupan en atención, no responden a la gente a través de WhatsApp, la gente los percibe como un negocio o una marca con déficit en calidad de servicio, etcétera. Entonces, hay que enfocarse en no solamente parecer, sino en ser Y sobre una todo marca en el buena. área de salud, donde estamos hablando con la persona que nos va a atender. O sea, tenemos que Y que está en juego sentirnos el bienestar de la atendidos también. gente. ¿Cómo? Y que está en juego el bienestar de la gente. Totalmente, totalmente. Ujú. Entonces, mira, por ahí nos estaban preguntando, Oliver, si vamos a guardar el live, sí, lo vamos a guardar aquí en mi cuenta. Nos interesaba mucho que se conectaran, porque la idea de este live es poder generar interacción. Así que si ustedes tienen preguntas que hacerle a Oliver, este es el momento. Les pediría que lo hagan en la cajita de preguntas para poderlas ubicar más rápido. Si no saben cómo, pues sencillamente en los comentarios hagan la pregunta y ahí hacemos todo lo posible por poder leerlas todas. Así que este es el momento. Esto es lo enriquecedor de participar en este tipo de encuentros digitales, que tenemos al especialista allí y que nos puede dar esa respuesta automática. Oliver, y mientras se animan algunos a hacer sus preguntas, ¿cuáles son los errores más comunes que tú has visto que se comete en la redacción cuando intentamos hacerla persuasiva? Bueno, número uno, bueno, creo que algunos ya los mencionamos. Número uno, el exceso de formalidad. El exceso de formalidad es súper nocivo para el entendimiento y para la persuasión. En copywriting, que es escritura persuasiva o publicitaria, siempre mientras más simple sea la palabra, mejor para el lector y mejor para uno. Porque de hecho, em, hay un principio que dice, donde consigas una palabra complicada que puedas cambiarla por una palabra simple, hazlo, Okay. siempre, cuando redactes. El abuso de los adverbios, como lo comenté más temprano, el uso de todos los rápidamente, velozmente, o sea, palabras que sean muy ambiguas. Eh, la palabra cosa es una palabra que es bien complicada de Palabra utilizar en baúl. redes. Palabra, exactamente, Sí. palabra baúl, ese es el término correcto. La palabra baúl es una palabra vacía que es como un jarrón chino de adorno que puede guardar muchísimas cosas. Entonces, mientras se pueda cambiar por una palabra más específica, mejor. Y esto es algo muy importante. Al momento de redacción persuasiva, pueden pasar dos cosas. O que necesites claridad o que necesites especificidad.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando necesitas claridad, eliminas palabras para hacer el texto más simple. Pero cuando necesitas especificidad, debes añadir palabras para ser más concreto. Entonces tienes que ponerle en la balanza qué tan claro quieres ser o qué tan específico quieres ser. Obviamente, hay gente que dice, no, pero si agrego más palabras, voy a tener un texto más largo y si el texto es más largo, la gente no lo va a leer. No. Si el lenguaje es claro y las palabras que dices son las que debes decir, las personas van a leer el texto sí o sí, obviamente, si tienen el interés en leerlo. Ujú. Eso es muy importante. Habíamos comentado lo de las longitudes de los párrafos. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes de redacción a alternar las longitudes de los párrafos, porque el cerebro, porque por ejemplo, si nosotros vemos un informe, un documento técnico una monografía con muchos párrafos largos, todos justificados a ambos lados, automáticamente digo, no, no quiero leer esto. Entonces, Exacto. ¿qué pasa? Tenemos que engañar al cerebro alternando los párrafos. Un párrafo corto de, no sé, de 2 líneas, un párrafo largo de 5. Un párrafo corto de 3, un párrafo largo de 4. Vamos alternando las longitudes de los párrafos para darle al cerebro la impresión de que hay lugares donde puede descansar durante la Ok, lectura. ok. Esto es sumamente importante porque hay que permitirle al lector que la lectura sea simple y sea agradable, y sea Ujú, ligera. ujú, Eso es ujú. muy importante. Otro punto, Eh, Oliver, es ajá, que yo he visto también en muchas cuentas, es que no tocan los puntos de dolor. Entonces, esto es un error en una redacción persuasiva, porque lo que estamos buscando es conectar y generar ese engagement para poder, o sea, para que conecten con lo que nosotros queremos lograr. sí, eh, es importantísimo que entiendan cuál es la necesidad que tiene nuestro paciente y abordar sí. el contenido en función de la necesidad de nuestro paciente. Sí, de hecho, hay una frase muy común entre los redactores persuasivos que dice, obsesiónate con los dolores de tu cliente. Uh -huh. O sea, hay que obsesionarse con por qué un posible paciente se siente así, por qué este tipo de molestias, o incluso, por ejemplo, lo que estábamos hablando del trato de las ginecólogas. O sea, si tú como médico ves un punto de dolor común de las pacientes, es que las ginecólogas, digamos un discurso común que puede convertirse en un punto de dolor, las ginecólogas no saben tratar a sus pacientes. Uh -huh. Ojo, esto no es un statement, esto es algo que se puede interpretar a raíz de las conversaciones comunes, ¿no? Y que se puede convertir en un punto de dolor. Entonces, si yo como médico entiendo, como médico ginecólogo, entiendo que uno de los puntos de dolor de mis pacientes es el trato humano y cuidadoso al cuerpo de la mujer, entonces yo debo tener en cuenta eso al momento de hablarle de mi calidad como médico. Para Al aterrizar decirle, ese término, Oliver, que lo ujú, entienda nuestra comunidad, ¿qué es un punto de dolor? un punto de dolor, dicho en criollo, es cualquier problema que sienta la persona alrededor de algo basado en una necesidad básica. Uh -huh. Puede ser, o sea, a pesar de que se llama punto de dolor, no necesariamente tiene que ser algo que duela físicamente, pero puede ser algo que duela en el ego, Uh puede ser -huh. algo que duela en el espíritu, en el alma, en el estatus también, Uh incluso. -huh. Por ejemplo, un problema común de muchas marcas personales, y si lo conversaba casualmente hoy con una colega, es que de repente tú puedes ofrecer dentro de un servicio de marketing digital para un rubro, y tú haces bien tu trabajo y aumentas las ventas de tu cliente, pero tu cliente sigue viendo que no crece en seguidores. Y eso es un punto de dolor para él en el ego. No estoy Claro, creciendo en seguidores, estoy facturando 3 veces más, pero no crezco en seguidores. Y eso me duele en el ego. Yo necesito que tú me atiendas eso. Entonces, exacto. ¿qué pasa? Es importante entender que estas dos cosas van a estar juntas. Chévere que estoy aumentando las ventas, pero no estoy ganando seguidores. ¿Y qué pasa? ¿Por qué duele tanto esto? Porque esto es un punto de dolor, porque se percibe desde afuera. Uh No -huh. solamente lo percibe la persona, sino lo perciben los competidores. Exacto. Y Uh entonces, -huh. el hecho de que un competidor perciba de que tú no estás creciendo, va a hacer creer que no te está yendo tan bien como a los demás. Exacto. Entonces, por Uh eso -huh. eso es un punto de dolor. Uh -huh. Entonces, un punto de Entonces, dolor en la es cualquier redacción cosa.
en la Ajá, redacción tendríamos que enfocarnos en cómo revertir esto, cómo mejorar esto, porque esa es la necesidad que tenemos que sí, atacar. Ujú, exacto. Y de hecho que en este caso, en este live, lo estás atendiendo tú. Cómo convertir seguidores en clientes, que es un ujú, punto muy importante, porque siempre se asocia seguidor-cliente. Entonces exacto. el gran Ujú, problema radica en que cuando tengas 5.000, porque muchas marcas personales se esfuerzan en crecer, crecer, crecer. Quiero más alcance para crecer, crecer, crecer. Y crezco, pero eso no se traduce en facturación. Sigo facturando lo mismo o facturo menos. Entonces me duele el ego y además me duele el tiempo que he invertido en marketing, en creación de contenido, en un montón de cosas. Y después digo, el marketing no sirve, Instagram no exacto. sirve, el algoritmo no me quiere, tengo que hacer trucos para que me vean, ahora tengo que hacer solamente reels. O sea, entonces comienzan a llegar un montón de cosas que no son reales, porque obviamente nos duele mucho en el ego el factor de que seguidores no está asociado a ventas. Ujú, Y ujú. eso es otro punto de dolor. Así es. Oliver, aquí tenemos una pregunta. Vamos a comenzar a Ajá, responder algunas de las preguntas que nos están llegando. chévere. Foco hacia adentro. ¿Hasta qué punto compartir nuestros conocimientos sin regalarlos o que nos juzgue, o que nos juegue en contra? Wow, es complicado, es un tema complicado y yo que tengo 10 años en este negocio, todavía me hago esa pregunta. Eh, por allí leí hace poco una colega diciendo que hay que dar lo mínimo simplemente para que la gente perciba que tanto sabemos. Ujú. Porque lamentablemente en el mundo digital siempre buscamos lo gratuito. Entonces, ¿qué pasa? Si damos demasiado, vamos a atraer a demasiada gente que quiere lo gratis. Y este es el gran problema de muchas marcas cuando hacen concursos, que hacen concursos y atraen a muchos cazapremios. Puedes aumentar de repente seguidores porque la gente está pendiente del concurso, pero termina el concurso y comienzas a perder seguidores otra vez, Sí. porque, Ujú, porque mucha gente de la que llega solamente quería el premio. ujú. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre he pensado, yo durante mucho tiempo di muchísimo y salí dañado, porque siempre fue así. O sea, me pasó muchas veces que di demasiado y ni siquiera me fui merecedor del café en un negocio con algún colega que lo que hizo fue sacarme una asesoría gratuita. Eso pasa muchísimo, pasa siempre. Eh, lo que hay que saber cuánto dar es complicado. Yo creo que hay que dar lo justo, lo mínimo, para simplemente darnos a conocer. Hay que entender algo. Y La, transmitir comuni- confianza, Oliver. la comunicación de marca personal es una comunicación de negocio. Ujú, Entonces, ¿qué pasa? En un negocio físico nosotros no estamos todos los días regalando muestras de productos o ujú. regalando degustaciones o regalando tutoriales de cosas. En una tienda la gente va, adquiere un producto o un servicio y se lo lleva. Entonces debemos comportarnos como eso, como negocios. Yo debo comunicar cosas para que la gente confíe en mí, comunicar cosas para que la gente sepa cómo trabajo y comunicar cosas para que la gente sepa cómo contactarme si desea contratarme Sí, o pero si me imagino desea. que esto, en esta pregunta específicamente, lo sé porque ella es psicóloga. Imagino que se Ujú. refiere a qué tanto yo puedo dar esa información que haga que mi paciente venga a mi consulta y no que entienda que por leerme en la red social ya se va a sanar y no hace falta que venga a mi consulta. O sea, ¿qué tanto ella debe dar en cuestión de conocimiento, pero que haga que vayan a su consulta y no que sea la cuenta de red social el centro de psicología? Sí, porque el gran problema del llamado contenido de valor es justamente que le das mucho del que, mucho del que, mucho del que, mucho del que a la gente y entonces se quedan con el qué y no pasan a atender los cómo, que es el gran problema por lo que mucha gente no va a terapia, en este caso. Ujú. Entonces, obviamente, habla justamente del cómo te sientes, o sea, qué estás sintiendo y cómo te estás sintiendo, y dejarlo hasta allí. ¿Y cómo solucionarlo? Con mis servicios Exacto. de psicoterapia. Así de Ujú. sencillo. Que a la Exactamente. gente que a la gente le disguste, ah, pero me estás viendo tu consulta, pues que yo soy psicólogo y esta cuenta es justamente para traer pacientes. ¿Qué Ujú. quieres tú que yo haga? O sea, hay que tener claro eso.
Ujú, Esta es mi cuenta para yo atraer pacientes. Esta exacto. no es una cuenta para regalar contenido y tener miles de seguidores, es una cuenta para monetizar. Para Y la gente que no se siente a aterrizarlo, gusto, ajá. ujú, que como para aterrizar más lo que dices, o sea, es generar un contenido que haga reflexionar a tu lector que necesita verte. O sea, no le des siempre Sí. la solución, hazle reflexionar, wow, esto me está pasando, quizás yo no lo estaba haciendo consciente y ahora tú me lo estás diciendo. Y es verdad que cada vez que esto pasa yo me voy sintiendo así y no me gusta sentirme así. Déjame entonces ir a donde tú estás para Y que tú me siempre ayudes. recordarle que tú tienes la posibilidad de ayudarle, decirle, si necesitas ayuda con esto, recuerda que estoy al alcance de un mensaje privado para ti. Exacto. O que estoy al Ujú. alcance o mis consultas están disponibles para ti de lunes a viernes de tal hora a tal hora. Siempre recordarle a Exacto. la gente que eres un profesional que presta un servicio remunerado. Ujú, Siempre. ujú, Y que hay que exactamente. dejar claro los puntos sobre las sillas en todo momento. En todo. Hay otra pregunta de la doctora Marilyn Mantilla. Dice, al realizar una Ajá. publicación para el feed, ¿qué es mejor? ¿Utilizar imágenes más que letras o utilizar más letras o preguntas para captar la atención? Creo que depende de lo que quieras decir. O sea, hay publicaciones, por ejemplo, yo he utilizado carruseles de imágenes, que son imágenes, pero que son en su mayoría texto y me han funcionado muy bien. Yo creo que depende de la longitud del mensaje que quieras decir. Yo soy partidario de que si quieres decir muchas cosas, utilices un carrusel con texto e imágenes complementarias. Esa es la forma en que yo pienso que debería utilizarse un contenido extenso. Porque si tú tienes un contenido con una imagen con mucho texto, podría ser contraproducente a menos de que tu público esté acostumbrado a leerte, Ujú, porque ya tienes la autoridad creada y esto es muy importante. Si tú no has creado autoridad, si tú no, y crear autoridad no necesariamente tiene que basarse con el tiempo que tengas con tu cuenta o con tu experiencia, sino simplemente de haber dado a demostrar que sabes lo que sabes. Entonces, si tú no has creado autoridad, puede ser un poquito más complicado que la gente te lea. Pero si ya tú tienes una comunidad que sabe quién eres tú y que sabe que sabes, ujú, o sea, no le va a molestar leer. Casos que, bueno, no son del sector salud, pero por ejemplo, el caso de Sacha Barbosa, Sacha Fitness, que es venezolana, ella hace publicaciones con textos muy largos y ujú. publica muchísimas historias en Instagram durante el día. Y sus fanáticos las ven todas y leen todo lo que dicen. ¿Por qué? Porque ella ya ha creado autoridad alrededor de eso. Exacto. Entonces, cuando ya tú tienes una comunidad allí, ya tú puedes extenderte lo suficiente, por supuesto, siempre y cuando lo que vayas a decir sea de interés colectivo. Ujú, Pero puedes jugar. Yo siempre he dicho que uno debe jugar con los formatos. Juega con un reel corto, que puedas decir algo en 15, 20 segundos, máximo 30, aunque ya los reels tienen posibilidad de ser de hasta de 90, pero yo creo que los reels deberían quedarse lo más cortos posibles. Eh, los carruseles si quieres decir mucho más, el caso de los lives si quieres extenderte un poco y hablar un poco sobre un tema mucho más a profundidad. Eh, Jugar con los formatos siempre es saludable. exacto. Y algo muy importante, no casarse con un solo formato. Porque de repente un formato puede darte éxito hoy, pero ese mismo formato con una situación similar, en un contexto similar, con un contenido similar, podría no funcionar a posteriori. Exacto. Entonces, ir probando, ir cambiando y no arrancarse los cabellos porque un contenido no funcionó. No funcionó, Exacto. no importa, pasa de largo, sigue probando. Y si no funcionó hoy, cámbialo más adelante de formato y lo pruebas con otro formato, lo reciclas con otro formato para Ujú, ver cómo te va. Porque es exacto. Lo posible importante es que que te mantengas uh-huh, evaluando qué te sí, funcionó. Ujú. sí. Bueno, Oliver, ya casi nos estamos despidiendo, nos quedan solo 5 minutitos y yo quisiera que aprovechemos este cierre como para hacer un recap importante de cómo, qué no debemos hacer en la redacción y qué sí nos tenemos que enfocar en hacer en la redacción para que nos quede ese mensaje para nuestra comunidad. Yo creo que, Diana, para resumir, algo muy importante es salirse de las creencias limitantes. El pensar que debo ser formal para que me valoren, debo ser técnico para crear autoridad. Ese tipo de creencias limitantes, mandarlas a la basura, número uno.
Entender que puede ser natural y sencillo en tu lenguaje y convencer mucho más fácil porque la persona que te va a leer no está interesada en tecnicismo, está interesada en atender una dolencia o una Claro. patología. Ujú. Número uno. Hacer el lenguaje sencillo, hacer el lenguaje ligero, párrafos cortos, evitar los adverbios, todo lo que termine en ente, cambiarlos por palabras, por ejemplo, en vez de decir, no sé, por decir algo, te curarás rápidamente, te curarás en 7 días, por ejemplo, con un tratamiento de antibióticos específico Ujú. que dure 7 días, por ejemplo. Eh, este, ¿Qué otras cosas podríamos incluir allí? Bueno, entender que existen fórmulas de redacción persuasiva que han funcionado durante décadas, pero que casarse con las fórmulas puede ser nocivo porque cuando tú metes tu comunicación, o sea, tu forma de hablar no es un patrón cuadrado, es Claro. la forma en que tú te desenvuelves según tus valores, tus principios, la forma en que tú asimilas tu lenguaje propio y natural. Y así debe entenderse también en redes sociales. Que Ujú. lo que tú digas en redes sociales se lea como algo que le dirías a un paciente si lo tuvieras enfrente en el consultorio. Ujú. Si ese contenido, cuando una persona lo lea, no se siente como se lo dirías en persona, entonces eso hay que cambiarlo. Exacto. Ujú. Totalmente. Y yo quisiera agregarle algo a tu, vamos a decir, a tu resumen, Oliver, Ujú, que es importante ver que hay un sesgo cognitivo de la credibilidad y la confianza. Todo lo que ujú, nosotros vayamos a redactar tiene que denotar credibilidad para que dé confianza. Sobre todo en el sector salud, lo que tenemos que enfocar es en transmitir confianza. Por lo tanto, todo, nuestros formatos, los formatos que vayamos a usar, el contenido, o sea, las imágenes que vayamos a usar y la redacción tiene que ser creíble. O sea, que nosotros digamos, yo te creo lo que tú me estás diciendo. Entonces, ujú. así voy a tenerte confianza. Y la credibilidad se construye, Diana, palabra por palabra, texto a texto, mensaje privado a mensaje privado. O sea, todo lo que el médico hace con su marca personal construye credibilidad. Exacto, Todo, absolutamente todo, y hay que cuidarlo. Hay que exacto. cuidarlo y ojo, cuidarlo no significa perfeccionarlo. Ujú. Simplemente cuadrarlo todo de acuerdo a sus valores, a su principio, a su ética profesional y a su calidad de servicio como médico. Exacto, así es. Ujú. Oliver, muchísimas gracias por regalarnos todo tu conocimiento. Recuerden que pueden seguir a Oliver en O Yarves. Es fácil, O Yarves, para que puedan nutrirse mucho más en su experiencia en los temas de contenido por allí. De verdad, agradecidísima por todo lo que nos has aportado esta noche. A ti, Diana, por la invitación. Y voy a hacer una pequeña pausa publicitaria porque casualmente en este momento tengo una masterclass de redacción persuasiva. Está en mi penúltimo post de Instagram. Pueden echarle un vistazo si les interesa. Y en el Buenísimo, enlace de mi bio está toda la información si se quieren anotar por allí buenísimo, y quieren buenísimo. aprender redacción conmigo. De todas maneras, te voy a compartir también en la historia de mi comunidad. Agradecido. Gracias por la Y, invitación, Diana. y gracias a todos por conectarse, por darle muchísimo valor a interacciones como esta. Recuerde que va a quedar grabado este live. No duden en compartirlo. Nuestra comunidad es una comunidad de colaboración y en colaboración crecemos todos. Bye, bye. Feliz noche. Chao, Diana. Chao a todos. Feliz noche. Gracias.